Sierra de Historias, con Alberto Garín. Carlomagno, probablemente uno de los personajes más conocidos de la Alta Edad Media europea. Pero para entender a este nuevo emperador de la cristiandad occidental, tenemos que remontarnos unos cuantos siglos atrás, al origen del pueblo al que Carlomagno pertenecía, los francos. Un grupo de germanos que conocemos históricamente estaban establecidos en la franja oriental de la desembocadura del río Rin, aproximadamente en lo que hoy serían los Países Bajos, y donde teníamos diferentes grupos humanos, agrupados bajo este término de francos, pero con una relativa heterogeneidad. Es cierto que de estos francos los más famosos habrían de ser los salios, que saltan a la historia cuando a mediados del siglo III después de Cristo, en esa fase de crisis que vive el Imperio Romano, cuando hay una rivalidad constante entre los caudillos militares romanos que se enfrentan entre ellos, eso va a debilitar temporalmente el limes en ese valle del Rin y va a ser aprovechado por diferentes grupos de germanos, entre ellos estos francos, para asaltar el Imperio Romano e incorporarse a los territorios de la Galia, donde llevarán a cabo algunos de sus saqueos. Con todo, terminado esa crisis del siglo III, a finales de ese siglo, los francos habían sido completamente expulsados más allá del Rin, quedándose ubicados, por tanto, en su lugar originario, hasta que va a ser a finales del siglo IV, de nuevo, dentro de todos los movimientos de pueblos germanos, comenzando por los visigodos, que van a ir asaltando el Imperio Romano, cuando volvamos a encontrar a los francos incorporándose a este Imperio Romano. En algunas ocasiones, como saqueadores, tratando de cruzar el Rin, una acción que será fácilmente absorbida por los emperadores que le siguen expulsando al otro lado. Pero sobre todo, nos vamos a ir encontrando como soldados que de manera individual se van a ir incorporando al ejército romano, de modo que, como ocurre con otros muchos pueblos germanos, cuando llega la ruptura definitiva del limes en el siglo V, buena parte de los francos ya estaban dentro del imperio, trabajando para los romanos, esencialmente como soldados. Es cierto que cuando el limes se hunde en ese invierno del año 406 y se provoca la entrada de suevos, vándalos y alanos, los francos no terminaron de aprovechar la ocasión. Para ellos fue más definitiva la presión ejercida por los hunos de Atila, que a mediados del siglo V asaltan primero la zona de los germanos, de la Germania, y más adelante se lanzan sobre el Imperio Romano. Es en toda esa inestabilidad cuando los francos ahora sí van a cruzar el río Rin y se van a instalar al otro lado, hasta el punto de que en algún momento, allá por los años 450-460, sobre todo en esa ultimísima reorganización del Imperio Romano por parte de Mayoriano, se van a tratar de federar a los francos dentro del imperio. Recordemos que cuando se federaban a estos germanos, lo que hacían es que se les incorporaba en grupo, en masa, ya no uno a uno como parte de ese ejército imperial, que se les aprovechaba ya fuera para combatir enemigos externos como los hunos o ya fuera para rivalizar con los otros pueblos federados, esencialmente el de los visigodos, que también se movían por la Galia. Esto va a hacer que al final lo que nos vamos a encontrar es a un pueblo franco asentado como federado en lo que actualmente vendría a ser Bélgica, y allí los tenemos en el momento que ha caído el Imperio Romano de Occidente, cuando el rey Érulo Odoacro depuso al último emperador, Rómulo Augustulo. En ese momento, en el norte de la Galia, al norte del Loira, se había vivido una situación muy particular porque el último Magister Militum enviado por Mayoriano a este territorio, Egidio, se había negado a aceptar los ultimísimos emperadores que llegaron a gobernar desde Roma, o más bien desde Ravenna, en ese fin del Imperio Romano de Occidente. Se había convertido en una especie de gobernador autónomo de este territorio hasta su propia muerte, hacia el 464, cuando va a ser sucedido por su hijo, Siagrio, que durante 2 décadas, como gobernador autónomo, pero
para él mismo considerando siempre un gobernador en nombre del Imperio Romano, más allá de que ya no existía el Imperio Romano. Es el último Magister Militum que tenemos del Imperio Romano de Occidente, más allá de la propia existencia de ese Imperio Romano de Occidente. Pues bien, Siagrio lo que va a hacer es resistir allí la estructura romana hasta que en el 486 estos francos que como federados estaban asentados en la actual Bélgica van a avanzar sobre el territorio de Siagrio, le van a derrotar y van a ocupar todo este territorio hasta el punto de que Siagrio será capturado y eliminado. Estos francos que se van a poner en marcha para ocupar este ultimísimo reino romano, es curioso, a Siagrio los germanos llamaban rey de romanos, aunque solamente era un gobernador militar. Estos francos están dirigidos por un personaje clave, Clodoveo. Clodoveo de la dinastía de los merovingios. Meroveo es un personaje casi mítico que habla del origen de este grupo de francos. Pues bien, Clodoveo es un hombre que, gracias a esa presencia desde hacía décadas en la actual Bélgica, por tanto dentro del Imperio Romano, estaba relativamente romanizado, y lo que perseguía Clodoveo en gran medida era sustituir a ese gobernador que teníamos en la figura de Siagrio e instalarse él de alguna manera como una continuación de la estructura administrativa romana, que podía estar en cierta manera dependiente aún del emperador que sí existía, el de Constantinopla. Hemos de pensar que Clodoveo es contemporáneo a otro gran caudillo germano, Teodorico, el rey de los ostrogodos, que fue el que quiso crear una estructura también romanizada, de alguna forma mostrando cierto respeto hacia el emperador de Constantinopla, pero en el caso de Clodoveo, en Italia, el sur de la Galia e incluso una parte de Hispania, donde se convirtió en el protector de sus parientes, los visigodos. Lo que no ha de sorprendernos, puesto que los visigodos, que mayoritariamente se encontraban en la Galia, habían sido expulsados por el propio Clodoveo tras la batalla de Bouillé del 507 más allá de los Pirineos. Estamos, por tanto, ante dos figuras interesantísimas, Clodoveo para los francos y Teodorico para los ostrogodos, que de alguna manera supusieron el final de la estructura administrativa romana, porque a la larga, cuando ocupan esos territorios en el Imperio de Occidente, o lo que había sido el Imperio de Occidente, lo que están haciendo es asumir ese papel de gobernadores militares, incluso con ese esfuerzo por mostrarse como claramente romanizados, algo que se ve muy bien en el caso de Teodorico el ostrogodo al establecer toda su capital y toda su pompa en Ravenna, la última capital imperial, y que él sigue enalteciendo, pero que esa ficción de imperio romano termina por desaparecer en el momento que, a la muerte de estos dos caudillos, sus territorios van a ser divididos entre sus hijos, por tanto siguiendo una costumbre muy germana de patrimonializar el territorio. Es decir, Clodoveo, rey de los francos, ya no solamente es, digamos, un funcionario que en nombre del imperio estaba gestionando este territorio, sino va mucho más allá. Es el señor que se ha apoderado de ese territorio, junto con sus líderes militares, junto con toda su guardia importante y poderosa, y que como señor de ese territorio a su muerte puede disponer de él como desee, y eso implica que puede dividirlo entre sus herederos. Ojo, un territorio que tenía una singularidad respecto a lo que había sucedido en el Imperio Romano. Y es que Clodoveo, es cierto que los francos habían cruzado en la frontera del Rin y se habían asentado por todo el norte de la Galia, y desde ahí el propio Clodoveo va a ir avanzando hacia el sur de la Galia, pero que además eran capaces de dominar territorios más allá del Valle del Rin, lo que suponía una novedad, porque hemos de pensar que en el mundo imperial romano el límite estaba en el Rin. Es decir, Clodoveo claramente no solamente estaba dominando un territorio romano, sino también estaba yendo más allá, estaba yendo al otro lado de esa frontera imperial. Bueno, hemos de entender que cuando Clodoveo muere y divide el territorio mostrando de esa manera que es un rey germano, sin embargo tiene algunas singularidades respecto a otros grupos germanos que teníamos en esta época, comenzando por los propios ostrogodos de Teodorico. Un primer elemento que nos puede parecer anecdótico pero que fue importante: los francos, incluso cuando ya habían entrado en el Imperio Romano, seguían siendo paganos, no habían sido cristianizados. Y es en tiempos de Clodoveo
cuando se lleva a cabo ese proceso de cristianización que le va a llevar a convertirse directamente a él, a sus compañeros de corte y con ellos a todo su pueblo al catolicismo, sin pasar por esa parte herética del cristianismo que son los arrianos, a las que pertenecían, por ejemplo, ostrogodos y visigodos, y que tantas tensiones provocó con los romanos originarios, todos ellos católicos en este mundo del Imperio Occidental. La segunda es que, a pesar de las divisiones que va a haber entre los herederos de Clodoveo, se va a mantener una cierta sensación de unidad étnica. Es decir, los francos se reconocen entre ellos, aquellos francos que de partida más allá del Rin tenían cierta heterogeneidad. Aquí no, aquí se reconocen entre ellos y esa continuidad étnica es algo que se va a mantener por los siglos hasta la historia del propio Carlomagno. Pero vamos más lejos todavía. Una continuidad étnica que no va a impedir que, pese a las numerosas divisiones de estos reinos de Clodoveo entre sus herederos, se mantenga, hasta el punto de que sean capaces, incluso con sus tensiones internas, de ir incorporando a los otros pueblos bárbaros que estaban en la zona, por ejemplo los burgundios, instalados en la frontera suroriental del mundo franco, o los alamanos, instalados ya más allá del Rin, pequeños grupos germanos que fueron siendo conquistados progresivamente por este mundo franco, sin que se perdiera ya ese concepto de mundo franco, que a su vez se iba mezclando con el mundo galorromano. Bien, decíamos que a la muerte de Clodoveo, estamos hablando de comienzos del siglo VI, se va a dividir su reino, y lo que va a suceder es una serie de guerras intestinas entre los sucesivos herederos, hijos y nietos de Clodoveo. En algunos momentos llegarán a conseguir periodos de relativa unidad. A mediados del siglo VI lo tenemos en la figura de Clotario II, lo vamos a encontrar hacia mediados del siglo VII con figuras como Clotario III o el propio Dagoberto, gentes que en un momento dado tratan de reunificar todos estos territorios dominados militarmente por los francos, porque hemos de entender que el control del territorio lo seguían ejerciendo estos francos desde el momento que eran caudillos militares, es decir, Clodoveo y sus herederos hasta Dagoberto han ocupado una amplísima extensión de terreno que vendría a ser lo que va hoy desde Francia hasta Alemania, incluyendo Bélgica y los Países Bajos, pero en esa amplísima extensión de terreno no es posible que el rey gobierne en todas partes, lo que hace es delegar diferentes partes del territorio a la cabeza de sus líderes militares, cada uno de ellos es a la vez señor de ese territorio, quien ejerce la propiedad y la jurisdicción sobre ese territorio, pero también es el defensor militar de ese lugar. Estamos, por tanto, ante un modelo, podemos hablar protofeudal, por no decir prácticamente feudal, pero manteniendo en todo momento ese respeto hacia la dinastía merovingia como cabeza de todo este sistema. Indudablemente, el hecho de encontrarnos con estos señores, digamos, protofeudales, son, aparte de las luchas intestinas entre los herederos de los merovingios, otra fuente de tensión que va a suponer que progresivamente algunos de estos señores se atrevan a lanzarse a aventuras de conquista más ambiciosas del poder. Y es así como nos vamos a plantar a mediados del siglo VII con el origen de lo que más tarde conoceríamos como dinastía carolingia, cuando el puesto en la división que se ha producido entre los herederos de Clodoveo, entre los merovingios, hay diferentes reinos. Los dos más famosos serían Austrasia, que vendría a estar situado sobre el valle del Rin, y Neustria, que vendría a estar situado al norte del Loira. Hay otros, Borgoña, Aquitania, bien. Pues bueno, en cada uno de estos pequeños reinos tenemos un rey merovingio, pero el rey va delegando el poder a una especie de primer ministro que se conoce como mayordomo de palacio. Y los carolingios tienen su origen en un grupo de nobles que van a ir ocupando ese puesto privilegiado de mayordomo de palacio, en el cual progresivamente van acaparando cada vez una mayor cantidad de poder, una mayor cantidad de territorio, una mayor cantidad de dominio sobre los otros señores. En algún momento incluso intentan usurpar el trono a los merovingios, la jugada no les sale bien, y nos plantamos así a comienzos del siglo VIII, cuando
uno de estos mayordomos de palacio, de esa dinastía carolingia, Carlos Martel, llega a conseguirse nombrado mayordomo de palacio de los diferentes reinos. Es decir, es como una especie de primer ministro de distintos países, pero el éxito de Carlos Martel es que se va a enfrentar a uno de los riesgos más importantes que va a vivir este mundo franco, que es la llegada de los musulmanes. Esos musulmanes que desde 100 años atrás habían comenzado a expandirse por el Próximo Oriente, que habían ido avanzando por el Mediterráneo, que habían ocupado el norte de África, que habían saltado a la península ibérica para el 711, pues son capaces de cruzar los Pirineos y al hacerlo pueden acabar, igual que han hecho con el reino hispanogodo, pueden acabar también con este reino franco. Y es cuando Carlos Martel es capaz de pararle los pies a los musulmanes en la famosa batalla de Poitiers del 732. Ojo, eso no supuso que los musulmanes fueran rechazados más allá de los Pirineos, puesto que sí lograron ocupar una parte del sur de este reino franco, la parte de la costa mediterránea. Es más, Carlos Martel tuvo que apoyarse sobre otro aliado importante, en este caso el rey de los lombardos, Liutprando, que colaboró con Carlos Martel para contener ese avance de los musulmanes por el sur de lo que hoy conocemos como Francia. Liutprando es un personaje muy interesante. Liutprando, los lombardos era el último grupo germano que había llegado al Imperio Romano, al antiguo Imperio Romano de Occidente. Habían terminado por ocupar Italia, habían puesto en riesgo esa provincia italiana que dominaban los bizantinos y sobre todo a los propios papas de Roma. Pero es que Liutprando va más lejos. Liutprando es un buen católico que considera que tiene que ser quien garantice la continuidad de ese mundo católico e incluso supervise la calidad de los sumos pontífices y llamarles al orden, incluso de manera un tanto violenta, si estos sumos pontífices no actúan como deberían ser. Con lo que nos estamos hablando de la primera mitad del siglo VIII, estamos hablando de un personaje que en cierta medida nos va a recordar a lo que más tarde sería el propio Carlomagno, o ya el padre Carlomagno, Pipino el Breve. Esa figura que lo que busca es asegurarse que el Estado, en este caso el reino lombardo, es la garantía última del correcto desarrollo del cristianismo. Y esto es un elemento clave para entender lo que va a llevar a cabo Carlomagno. Bien, dejamos a Liutprando porque a la muerte de Liutprando sus herederos van a pelearse entre ellos, no van a conseguir esa continuidad. Es decir, hoy estoy haciendo un programa sobre Carlomagno, emperador a partir del reino franco. Podría haber sido un hijo o un nieto de Liutprando, y entonces en lugar de hablar de la dinastía carolingia estaríamos hablando de la dinastía lombarda. No fue el caso. Y mientras entraba en crisis la dinastía lombarda de los herederos de Liutprando, por el contrario, la dinastía carolingia de Carlos Martel seguía adelante. A la muerte de Carlos Martel le va a suceder su hijo, Pipino, conocido como Pipino el Breve, aunque tuvo un largo reinado, que en principio sigue siendo mayordomo de palacio, pero que, curiosamente, va a ir aún más eliminando la posibilidad de los reyes merovingios de dominar el territorio, hasta el punto de que deponga a ese último rey merovingio, Childeberto III, estamos hablando ya del año 751, cuando Pipino era en principio solo el mayordomo, pero se va a convertir, va a lograr ser nombrado rey, y para ello incluso va a apelar a un ritual muy particular que es el de la unción. Va a pedir que un religioso, mostrando la voluntad de Dios de que Pipino sea el auténtico rey de los francos, haga la unción con los óleos sagrados. Un ritual que era propio de los emperadores y que en el mundo germano solo estaba siendo empleado por los reyes visigodos, con lo cual demuestran que ellos tenían muy claro qué es lo que habían estado haciendo los visigodos en los siglos previos para legitimarse en ese poder. Bueno, hay una primera unción religiosa hacia Pipino por parte de la jerarquía eclesiástica del mundo carolingio. Hay una figura fundamental que es San Bonifacio. San Bonifacio es un monje de origen anglosajón que había acudido hasta el Valle del Rin para llevar a cabo la conversión de los sajones que aún estaban dentro del mundo pagano. San Bonifacio es un personaje muy interesante porque para llevar a cabo ese proceso
hizo venir a un montón de monjes del norte de África, concretamente de la zona de Túnez, que estaban huyendo del avance de los musulmanes, que él les va a dar refugio en este norte de Europa para ayudarle en ese proceso de evangelización y que, a modo de anécdota, fueron posiblemente las personas que trasladaron la idea de llamar a la celebración religiosa, a misa, utilizando una torre, imitando los minaretes de los musulmanes, pero en este caso colgando una campana. Hemos de pensar que los campanarios más antiguos que conocemos están vinculados a la arquitectura carolingia en este área al que llegaron estos monjes tunecinos traídos por San Bonifacio, que ya habían visto construir minaretes en el mundo musulmán. Pues bueno, hay esa primera unción. A continuación va a viajar hasta Roma Pipino, llevando en la mano a sus hijos, que son pequeños, Carlomán y el futuro Carlomagno, para que esa unción se repita esta vez por obra y gracia del Papa Esteban, que en Roma le va a consolidar en esa posición de absoluto rey de los francos. A cambio, Pipino le va a reconocer cierta preeminencia al Papa sobre el control territorial de Italia de una forma muy singular, que es aceptando a su vez una donación previa que se había realizado a comienzos del siglo IV por parte del emperador Constantino, la llamada donación de Constantino. Un documento que sabemos que es falso. Constantino no donó nada a los papas de Roma, y un documento que probablemente fue inventado en estos tiempos de Pipino para justificar su propia donación. Es muy famoso, y lo hemos comentado en numerosas sierras de historias, que una de las características que se ha dado más de forma más grandilocuente en el origen del Renacimiento fue como un filólogo, Lorenzo Valla, a mediados del siglo XV, descubre que esta donación es un documento falso. No. Ya estaba claramente en duda ese documento allá por los siglos X y XI. En el tiempo de los otónidas ya se dudaba mucho de que ese documento fuera original de Constantino y se sospechaba que era más bien de los carolingios. Pasa que se hacía la vista gorda siempre y cuando, de alguna manera, si eso contentaba a los papas, pues les podemos dejar que sigan adelante con ello. Bueno, Pipino, ya convertido en rey de los francos, en protector de los papas, que incluso llegó a derrotar a los lombardos que podían estar incomodando a estos papas, va a morir hacia el 767 y va a ser sucedido por sus dos hijos, Carlomán y Carlomagno, a los que divide el reino. Si bien Carlomán morirá poco tiempo después y va a ser sucedido por su otro hijo, que vuelve a reunir todo ese reino de los francos bajo su dominio, que es Carlomagno. En principio, en su época se llamaba Carlos. Lo del Magno se lo hemos incorporado después, en el momento que se ha hablado de la importancia espectacular que Carlos, este hijo de Pipino, adquirió. De modo que vamos a seguir hablando de Carlomagno por facilitar el discurso que estamos aquí realizando de su periodo. Carlomagno va a ser un hombre que va a reunir una serie de condiciones importantes. La primera fue un gran estratega militar que le permitió llevar a sus tropas hasta los lugares más inesperados, ampliando claramente su reino, para lo cual contó con la fidelidad de sus vasallos, de sus señores, de todos estos señores que controlaban territorialmente el lugar. Prácticamente en cada año de su vida hasta su muerte en 814 llevó a cabo campañas militares, campañas que le llevaron a los lugares más, inesperados. Vamos a recordarlas todas, aunque no siempre fuera absolutamente exitosa esas campañas. Por ejemplo, cruzó los Pirineos en un momento que encontró cierta debilidad en los reinos islámicos del Valle del Ebro y quiso ocupar este territorio. Es entonces cuando sufrió una parte de su ejército una de las derrotas más conocidas, la de Roncesvalles, lo que no le impidió a Carlomagno establecer una frontera, lo que llamaban marcas, al sur de los Pirineos, la marca hispánica, que abarcaba desde norte de Navarra, norte de Aragón, parte de Cataluña, y que se convirtió en un colchón frente a las agresiones que podían venir desde ese mundo islámico. Igualmente volvió sobre Italia, donde no solamente derrotó definitivamente a los lombardos, sino que se apoderó de la corona de los lombardos, de modo que incorporó todo un reino a sus territorios. Avanzó también por la parte oriental, más allá del Valle del Rin. Quizás estas sean de sus campañas más violentas y más prolongadas que tuvo contra los sajones, a los que terminó por evangelizar en muchos casos de manera absolutamente brutal,
y llegó a establecer una serie de marcas, incluyendo una al sur de la actual Dinamarca, contra aquellos pueblos de más allá de esa frontera que vendrían a ser los vikingos, que pocas décadas después asaltarían el Imperio Carolingio. Y también avanzó por el sector suroriental de sus territorios hacia las actuales Baviera y Austria, hasta llegar al norte de la vieja Yugoslavia, lo que se llamaba la Carintia, y donde también estableció sus propias marcas. En todos estos avances, obviamente, Carlomagno fue incorporando una cantidad de territorios importante para cuya administración siguió el mismo sistema que había heredado de los antiguos reyes merovingios, que era ir situando a sus líderes militares como cabezas, como condes de esos territorios, para de esa manera administrarlos, ser la fuente de ingresos de esos condes y defenderlos militarmente. La cosa es que hay un momento en el que la cantidad de territorio que controla Carlomagno es prácticamente equivalente al viejo Imperio Romano de Occidente, es decir, es el señor de la mayor parte de la cristiandad latina, si hacemos excepción del reino anglosajón, donde en ese momento tenemos a un personaje del que ya hablamos en la Sierra de historias dedicados a los sajones, el rey Offa, que es un caballero que está al nivel de Carlomagno en su obsesión por dominar, en su caso, toda Inglaterra, o el reino cristiano de Asturias, con el que también tuvo una relación fluida, pero que va a quedar fuera de los dominios de Carlomagno. ¿Esto qué es lo que hace? Pues hace que esa idea que ya habíamos visto en los tiempos de Liutprando, del hombre que ha de gobernar y garantizar el buen desarrollo del cristianismo, se va a consolidar aún más. Se habla ya de un imperio cristiano asociado a Carlomagno antes de ser coronado como emperador, pero Carlomagno no tenía del todo claro el ser convertido en emperador. Es algo que va a ocurrir cuando Carlomagno viaja en la Navidad del año 800, es recibido por el Papa León III, que le ha pedido el apoyo al emperador porque el propio León III tenía ciertos problemas con los ciudadanos romanos, que Carlomagno resuelve, y de una forma casi sorpresiva, León le nombra emperador a Carlomagno, algo que Carlomagno nunca terminará de estar del todo convencido. ¿Por qué? Porque existió un emperador, el que estaba en Constantinopla. Es cierto que en ese año 800 no había un emperador, era una emperatriz, Irene, considerada por muchos ilegítima, pero que cuando Irene caiga 2 años después y se recupere el título en la cabeza de un emperador bizantino legítimo, tendrá sus roces con Carlomagno por esto de haber asumido una corona imperial. Pero es que además el hecho de convertirse en emperador, insisto, tiene un papel fundamental, que es el de ser de alguna manera el protector de esa cristiandad latina. Ese es el papel que tiene que asumir Carlomagno y en el que él hasta cierto punto se pregunta si se siente capacitado o no. Y aquí debemos entender buena parte de la obra de Carlomagno, de la corte de Carlomagno. Porque, insisto, si hay algo que le caracteriza es esa obsesión por el desarrollo correcto, oportuno, válido de la cristiandad. Y eso va a ser el elemento unificador de todo su imperio, porque en el resto de elementos el imperio carolingio fue tremendamente heterogéneo. Frente a esa unidad religiosa, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho, en la documentación del mundo carolingio era muy fácil encontrar aquella expresión de viviendo bajo el derecho franco, viviendo bajo el derecho lombardo, viviendo bajo el derecho romano. Unos términos que se asociaban a diferentes grupos humanos que se identificaban con diferentes naciones, pero no nuestro concepto de nación-estado territorial, sino una nación étnica, de modo que en el mismo territorio podemos encontrar grupos que siguen diferentes derechos, y Carlomagno respetó esa heterogeneidad. Bien, claro, progresivamente con el paso del tiempo van a irse uniformando en los diferentes territorios esos usos de derecho, algo que también se puede observar, por ejemplo, en el uso de los idiomas de ese momento. Algo muy llamativo es que en los tiempos de Carlomagno, ese año 800, ya el latín que venía del Imperio Romano, estaba derivando hacia esos hijuelos que le nacieron, que hoy conocemos bien, el francés, el italiano, pero también el provenzal, el catalán o el castellano. Y entonces, en la curia de Carlomagno se consideró que era necesario de alguna forma establecer cuál era el latín correcto y aceptar que más allá de ese latín correcto, cada grupo humano tendría su derivado de latín, o más allá del Rin, los diferentes derivados de las lenguas germanas como lenguas vernáculas. Bien,
¿Esto qué va a provocar? Pues va a provocar una cierta ruptura, porque el latín se va a convertir en la lengua culta, en la lengua erudita, en la lengua de la clase alta bien formada, mientras que para las clases populares se les va a permitir que se comuniquen cada cual en su propio idioma. Un permiso que en algunos casos podemos estar relacionado con aquello de viviendo bajo el derecho franco, viviendo bajo el derecho romano, viviendo bajo el derecho lombardo, porque va a haber una asociación entre vivir bajo el derecho franco y hablar algo parecido a un proto-francés, o vivir bajo el derecho lombardo y hablar algo parecido a un proto-italiano. Una vez más, estos chicos no sabían que estaban constituyendo lo que en el siglo XIX-XX fueron los Estados-nación. No estaban apostando por un destino irremediable. Es la historia, así ocurrió y nada más. Pues bien, frente a esa heterogeneidad en el mundo cotidiano, estamos viendo que había una obsesión por una homogeneidad en la cabecera, que el cristianismo de corte latino, el catolicismo, fuera dominante, ¿vale? Y además lo reforzó con otras tres medidas. Ya desde los tiempos de Carlomagno se pretendió, uno, que la liturgia romana, la de los papas, fuera la liturgia empleada en todas las iglesias carolingias. No funcionó. Eso fue un larguísimo proceso que hubo de durar 3 siglos y que realmente no se consolidaría hasta principios del siglo XI. 2. Que la regla que siguieran todos los monasterios carolingios fuera la regla benedictina. Tampoco se va a conseguir y va a ser un proceso que va a durar muchísimo tiempo hasta su consolidación también en el siglo XI, no de forma exclusiva, pero sí de forma mayoritaria. Y 3. Una muy singular, que el tipo de letra que se empleara para los documentos oficiales fuera la misma en todas partes, y así se va a implantar la minúscula carolina. De nuevo, una implantación que tardaría largo tiempo, hasta el siglo XI, en consolidarse por todo este mundo occidental, pero que es la letra que utilizamos hasta hoy. De modo que al menos en eso sí que fue realmente exitoso Carlomagno. Por tanto, estaba plantando una serie de semillas realmente interesantes. Ya digo, en esa obsesión por lograr una unidad. Pero una unidad que políticamente no iba más allá de la propia figura del emperador. Pensemos un emperador que, aunque la corona imperial no terminaba de tener la clave en su cabeza, sí desde relativamente pronto tuvo claro que tenía que tener una capital imperial y se va a establecer en Aquisgrán, donde desde el año 794 al arquitecto Eudes de Metz le va a pedir una serie de reformas ya concluidas para el 799. Aquisgrán tiene una característica, una vieja ciudad romana con unos baños termales. A Carlomagno le gustaba mucho esto de ir a las termas, pero donde además lo que nos vamos a encontrar es que es una ciudad ubicada entre el viejo reino franco que él ha heredado y todas sus grandes conquistas sajonas, que es lo que a él más le había costado y lo que mejor quería defender. Una capital imperial de la que conservamos, por ejemplo, la Santa Capilla, en la que Carlomagno está demostrando, digamos, la modestia de sus ambiciones, porque más que imitar a Roma o Constantinopla, imita a Ravenna, esa capital menor del último imperio romano de Occidente. A partir de esa capital imperial, el imperio seguía gobernado, como he dicho antes, en la estructura merovingia de condes, estos señores que van a controlar cada una parte de su territorio desde el punto de vista jurisdiccional y militar. Se calcula que pudo haber hasta 350 condes en los tiempos de Carlomagno, algunos de los cuales en las fronteras se agrupaban bajo ese modelo de las marcas, por tanto, bajo el dominio de un marqués. Pues bien, estos condes tenían una relación personal con el emperador, con Carlomagno. Se estableció un juramento de fidelidad entre el emperador y el conde, entre el señor y el vasallo conde. Las lealtades eran lealtades personales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si los sucesores de Carlomagno no logran reforzar esas lealtades personales, todo este sistema administrativo se va a descomponer. Y eso es exactamente lo que va a suceder en el momento que Carlomagno muera en el año 814. Muere dejando una corte notable, muere dejando ese Aquisgrán, ojo, que es una capital imperial modesta, humilde, esto no es Roma, en absoluto. Muere con una corte en la que además había logrado mostrar esa unidad en la cúspide, en la cumbre, puesto que estaba rodeado de una serie de eruditos ilustres, en algunos casos de origen franco, como pudo ser Rabano Mauro, en otros casos de origen anglosajón, como Alcuino de York, o en otros casos incluso de origen visigodo, como Paulo de Aquilea. Bien, o sea, fue capaz de ir agrupando, trayendo a su corte a los eruditos más eruditos de su época. Hay un erudito incluso mucho más interesante, ya de los tiempos de su hijo y de sus nietos, de Ludovico el Piadoso y sus nietos, que fue Juan Escoto Eriúgena,
un caballero que no solamente dominaba el latín más culto, sino incluso el griego, ¿vale? Pero que más bien es una pequeña anécdota que algo bien consolidado. Cuando muere Carlomagno le va a heredar su hijo, Ludovico Pío, que en principio quiere apoyarse, es una especie de consejo de eclesiásticos, en esa obsesión de que el emperador es la salvaguarda del cristianismo, lo que va a provocar inmediatas tensiones con los señores, con los condes, pero también con sus propios hijos, ambiciosos, que consideran que su padre no es muy eficiente y al que hay que derrocar. Y no es muy eficiente porque no solamente tiene esas tensiones internas de sus señores, sino las agresiones externas que van cayendo sobre el imperio carolingio. Por la costa mediterránea están llegando los musulmanes, que piratean en las costas de la Provenza o de Italia. Desde Oriente vienen los húngaros, un nuevo pueblo bárbaro bastante salvaje que va a afectar notablemente a las marcas más orientales. Pero los principales enemigos, que ya se habían dejado ver en los tiempos de Carlomagno y que ya habían asaltado, por ejemplo, el reino del rey Offa en el mundo anglosajón, son los vikingos. Pues bueno, esas agresiones constantes que estaban llegando desde el exterior aprovechaban las disputas internas. Lo que va a suceder es que a partir de 830 entramos en una casi permanente guerra civil entre Ludovico Pío y sus hijos, hasta la muerte del propio Ludovico Pío en el año 840 y la definitiva división de sus reinos en el Tratado de Verdún del 843 entre sus tres hijos vivos. Luis, que se quedará con la parte oriental, la llamada Francia Oriental, lo que hoy es Alemania; Carlos, que se dará con la Francia Occidental, lo que hoy es Francia; y Lotario, que mantendrá el título imperial y que se queda con un territorio que abarca desde los Países Bajos hasta Italia, algo que será muy parecido a lo que en el siglo XIV-XV se llame Estado Borgoñón, más la Lombardía italiana, pero que es una prueba de que aquellas costumbres germanas de dividir entre los hijos los alejan de las estructuras romanas propiamente dichas, pero sobre todo, y esta es la parte más importante, una debilidad interna dentro del imperio carolingio por esa atomización del poder a base de los condes. Estamos aquí ya plenamente en ese sistema feudal que a la larga va a ser uno de los principales inconvenientes frente a las agresiones externas, porque recordemos que, por ejemplo, los vikingos al final lograrán asentarse dentro del imperio carolingio, en el norte de Francia, en ese territorio que había de conocerse como Normandía, donde ya están plenamente consolidados para comienzos del siglo X, y a partir de ahí podrán lanzarse al asalto, por ejemplo, de Inglaterra unas cuantas décadas después. ¿Qué es lo que va a suceder con los monarcas carolingios? Pues que progresivamente van a ir perdiendo la autoridad, ya sea por estos conquistadores externos como los normandos, ya sea por nuevas dinastías que se van a ir imponiendo en los diferentes lugares. En la parte oriental llegarán los otónidas a mediados del siglo X, en la parte occidental llegarán los capetos a finales de ese siglo X, en la parte sur los diferentes grupos italianos van a ir generando ciertas independencias, o en el sur de Francia, territorios como Aquitania o la Provenza van a adquirir de nuevo un carácter independiente propio que hará que la historia de los siglos siguientes sea la reconstitución de un reino franco unido, lo que terminará por considerarse como Francia. Llegados aquí, ¿cuál es el balance que podemos hacer de la figura histórica de Carlomagno? Pues el balance está en que, desde el punto de vista historiográfico, ha tenido una gran popularidad. Uno, porque conservamos una cantidad interesante de documentos escritos de su época, lo cual no es muy habitual. Y dos, porque ha sido utilizado políticamente en la constitución de los Estados-nación del siglo XIX, tanto en el mundo alemán como en el mundo francés, con lo que, digamos, se le ha exagerado su figura. Porque en su tiempo fue un monarca más de aquellos que se empecinó en reconstituir el Imperio Romano. Lo había tratado de hacer, por ejemplo, Leovigildo en el mundo visigodo a finales del siglo VI, o poco después de Carlomagno trataría de hacerlo el rey Alfredo en el mundo anglosajón. O sea, son figuras que van apareciendo con regularidad, pero cuya obra prácticamente se viene abajo en el momento que mueren. Sin embargo, sí que hay que reconocer algo a Carlomagno. Dejó esas semillas que hemos ido hablando desde un momento: la uniformidad de la liturgia, la obsesión por una regla única en los monasterios, la minúscula carolingia, que germinaron en el largo plazo, pero que hemos de reconocerle, él fue quien las plantó. Por cierto, Carlomagno, ya digo, fue recuperado por la historiografía con un carácter político en el siglo XIX y fue recuperado incluso por los literatos románticos,
que nos hicieron ver al hombre apuesto montado a caballo con su larga melena y su barba florida. Una singularidad. Tenemos unas cuantas representaciones contemporáneas de Carlomagno. En todas ellas Carlomagno tenía el pelo corto, no tenía barba y eso sí, llevaba bigote. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.